Hola familia de Cántico Dorado, ¿cómo andan? Acá estamos nuevamente con ustedes y la verdad que muy contento de poder estar nuevamente y poder brindar lo que más conocemos desde nuestro espíritu y de nuestra alma. Así que bueno, acá estamos todos reunidos para toda la familia de esta reina del sur, de Europa, de Estados Unidos, en fin, del todo planeta Tierra. Y acá estamos para desearle que hoy tengamos una jornada llena de nuevos conocimientos, de nueva comprensión y aprendamos a pensar como piensa nuestro Padre. Así que acá le paso con Pamela, que está con nosotros. Hola, aquí estoy, sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes, los que nos escuchan en directo, muy buenos días, muy buenas noches, cuando nos escuchan en otro momento, ¿cómo están? Corazones con orejas, gracias por estar ahí dispuestos, humildes y dispuestos a escuchar este conocimiento que es muy profundo, es muy simple, pero a su vez es muy profundo. Gracias por estar ahí. Y también tenemos a un hermano. Así es, desde Mar del Plata. Ahí está Gregorio. ¿Cómo andás, Gregorio? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Hola, Pame. Hola a Hola. toda la audiencia. Ahí a Carlos en los controles, siempre dándonos y brindándonos el apoyo. Muy contento, muy feliz de tocar hoy este hermoso tema que vamos a compartir con todos los oyentes, como han dicho, en todos los horarios y en todos los lugares del planeta que nos escuchan. Así es, Gregorio. Y bueno, más que nada agradecer también a Más que una Radio, acá a Carlos que está al frente de los controles. Y bueno, agradecerle enormemente por este espacio, ¿no? Y a Giovanna. Y bueno, vamos a comenzar hoy un tema muy interesante y es ver cómo piensa nuestro Padre, ¿no? Cómo piensa nuestro Padre ese pensamiento perfecto y cómo nosotros podemos lograrlos a través de unos códigos que nos enviaron la gente de las estrellas y que eso fue enviado o traído a la Tierra en la década del 70 más o menos para el tiempo actual, para que el intérprete, el resucitador de la verdad, lo pueda descifrar y distribuir libre por toda la Tierra. Así que vamos a comenzar con este tema. La lógica de la lógica, podríamos decir que es el tema que vamos a tratar hoy, nos da la mecánica del pensar, ¿no? Para alcanzar el pensamiento perfecto del Padre eterno y sin fin. El poder de la mente que nos ha dado y así nos volvemos a conectar con el hombre universal que somos, porque eso es lo que contenemos por dentro, ¿no? La lógica de la lógica no pertenece a ningún pensamiento del hombre terrestre, sino que es el fuego viviente del pensamiento de la conciencia creadora, cuna del pensamiento anterior perfecto y por lo tanto podemos decir un poder eterno que derriba a cualquier mente mortal del mundo que intente apoderarse de ella. Nos lleva al nivel de ese pensamiento de luz, podríamos decir que penetra la mente de los hombres y nos ayuda a nacer del espíritu. Estos códigos no se pueden interpretar con la mente del cuerpo, sino que se debe interpretar a través del espíritu y a través del alma. A comprender esa verdadera identidad, ¿no?, del Hijo del Hombre, nos transporta a una dimensión de pensamiento para despertar nuestra inteligencia y tener claridad en la búsqueda de la verdad. Por eso la lógica de la lógica la presenta Juan Elías, con la fuerza del anciano de día y del Padre eterno. Para los hombres de búsqueda clara y honesta, quienes entienden su voz y su conocimiento, que llega para el despertar de los justos de la tierra. ¿Y qué nos dice Juan? Os saludo y mi corazón adelante vibra por todos vosotros. No habrá velos ante los ojos de los hombres, no habrá mordaza que aprisione el verbo creador, no habrá cuerdas que aten, no habrá palabras que hieran y rompan, porque se sentarán alrededor para oír el verbo creador y la lógica de la lógica resonará. En todos los oídos de los hombres, todos los corazones se abrirán
y todos podrán recibir mi palabra. No habrá corazón que no llore y no habrá corazón que no sienta el poder de mis palabras, y no habrá un solo hombre que no se impregne y se llene de ellas. El Verbo Creador ha llegado y en vosotros se manifestará en toda su dimensión y gloria, porque la hora es y se precisan hombres humildes, hombres dispuestos para propagar el verbo de mi palabra, para que todos los hombres se contagien y marchen el uno con el otro, anhelantes, haciendo y amasando el buen pan entre sus hermanos, porque no se dará levadura, sino el trigo, y vuestras manos amasarán y amasarán, y con vuestras propias manos daréis de comer a la gente el pan de vida, el Verbo Creador, la palabra viva. Vosotros seréis manantiales, manará de vuestros labios las palabras limpias, la palabra pura, bellamente pronunciada, sin apariencias vanas, para que todo aquel que la escuche vibra y vibre con todos los hombres. Ha llegado el momento en que se rompen las barreras. No habrá iglesia que impere, no habrá dos religiones que rivalicen, no habrá tres hombres que dominen, no habrá cuatro gobiernos que esclavicen, no habrá cinco dioses que dobleguen la dignidad del hombre, y no habrá 6 naciones que someten la mente de los hombres. Habrá 7 ángeles que tocarán la trompeta, y habrá un solo pastor, y todos los hombres les entenderán, porque las palabras se harán manifiestas en el corazón de todos ellos. Tendrán el poder del verbo, tendrá el poder en su boca, y hará milagros ante los ojos de los hombres. Llega nuevamente la esperanza, llega nuevamente la voz a revestir y a tocar corazones, a abrir, a destapar oídos, a abrir bocas, a desnudar mente, y los hombres como niños buscarán la palabra cálida, tierna y amorosa para entrar en el entendimiento final que se marca para los hombres que buscan continuamente la verdad. No habrá ojo en toda la tierra que no vea, no habrá corazón que se esconda y no comprenda. Porque vosotros que me buscáis y me encontráis, benditos sois porque llegáis a ser hijos del Padre, y llamados sois a fortalecer a los pobres de espíritu y a los ricos de corazón. Vosotros sois conmigo y yo soy con vosotros, y vosotros y yo estamos por Él, y Él está por todos nosotros. Esto es lo que nos dijo Juan. Y cuánta sabiduría hay que en todas estas palabras, ¿no? Porque es el momento final y es el momento en que debemos ser uno con el Padre. Y al ser uno con el Padre y al contener el Cristo dentro nuestro, tenemos que ser perfectos como lo es el Padre. Pamela, ¿qué tenés que decir? Bueno, gracias Carlitos. Hermosas palabras. Y yo voy a tratar de compartir desde mi sentir, que es la lógica de la lógica. También hablamos de un pensamiento perfecto, de pensar como piensa el Padre y como piensan todas las humanidades. Pensamos que como pensamos y actuamos está bien. Y esa es la vida. Y es normal que yo haga y diga lo que piense, porque cada uno es como es y cada uno es independiente. Y hasta es desconectado del otro. En la vida diaria funcionamos así. Por ende, tampoco medimos y cuando hablamos, cuando pensamos, decimos algo, no medimos qué le pasa al otro. No me fijo y no siento lo que le pasa en otro en cada actitud que tomo. Así funcionamos hoy día. Este modelo de vida, este paradigma, está basado en formas de pensar que no son naturales en nosotros. ¿Cuántas veces hacemos tal cosa y después decimos, pero yo no quería decir eso y demás? Porque en nuestra esencia nos queremos manejar de una manera distinta. Parece que como humanos hacemos cosas humanas, pero algunos no pueden ver que en esas actitudes, forma de pensar que conté antes, hay un desamor, hay un enfrentamiento, hay odios, hay dolores guardados. Esa es la forma de pensar y actuar hoy día nuestra, hasta que llegó el conocimiento, ¿no? Mía también. Eso nos pasa porque estamos desconectados de la ley primera, que es amar a Dios, como Jesús dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Amarás al Señor Dios, ¿no? Bueno, acá se conoce otro Dios, eso es lo que pasó también. Y con toda tu mente.
Y esto es lo primero, y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y desde esta ley primera, y escudriñando en el corazón, y con coherencia o sentido común, lo diríamos aquí, digamos, eso sería lógico, sería amar a Dios, entonces yo amo a Dios y amo a mi semejante, me amo a mí mismo. Eso sería como así tendríamos que funcionar. Pero en esa primera ley no nos estamos basando hoy día. Entonces, pensar con lógica, pensar con la lógica de la lógica, es pensar o razonar de una forma coherente, que es lo que yo decía. Yo dije una cosa, pero sentí otra. Entonces, pensar con lógica es pensar o razonar de forma coherente dentro de la gran coherencia. La gran coherencia es el universo. En el universo es un gran pensamiento coherente y lógico, donde los planetas no se disputan un espacio, no se pelean, no hacen como lluvias de asteroides, todo lo que nos hacemos acá, ¿no? Entonces hay un pensamiento, hay una coherencia donde hay un respeto también, ¿no? Hay una armonía, hay un equilibrio. Nosotros no pensamos bajo eso, tenemos otros patrones, otras conductas y formas aprendidas del mundo porque así nos las enseñaron que debíamos pensar y ser. Entonces la lógica de la lógica nos viene a mostrar, nos muestra, el Padre Eterno nos dice cómo pensar con lógica y coherencia. Entonces lo que es coherente es la verdad. Entonces lo que nos enseña la lógica es a entender la verdad. Y esta verdad la pensamos o la vamos a escudriñar a medida que la vamos aprendiendo, no solo con la mente. Vamos a avanzar, a sentir en nuestro interno, que lo vamos a sentir y a aprender con todo nuestro espíritu, con toda tu mente y todo tu corazón, decía ahí Jesús. Entonces, no solo con la mente, sino con el corazón. Entonces el corazón también piensa y siente. Y también está el alma. Vamos a ver que no solamente pensamos en base a... Sí, nos educaron a formarnos, a dialogar en base a patrones, ¿no? Conductas y demás. A medida que llega la lógica, ahora con esto que les queremos compartir, vamos a ver que hay una coherencia, hay un entendimiento que nosotros sentimos esa verdad, porque esa verdad está en nosotros. Eso es lo que nos trae la lógica también, ¿no? Aprender a pensar como un humano, un ser humano universal, como el Padre Eterno. Porque todo en el universo, nuestros hermanos conocen al Padre Eterno. Nosotros aquí en el planeta Tierra no, y esa es nuestra intención a través de este programa. Que empezamos a reconocer al Padre Creador del universo y de todo, ¿sí? Que no es el que hace guerras y peleas y enfrentamiento y todo eso que ya les venimos diciendo acá y en otros programas. Hoy nos vamos a concentrar específicamente en pensar como un pensamiento perfecto que es a través de la lógica de la lógica. Greo, ¿qué puedes agregar de lo que hemos dicho? Sí, te escuchaba atentamente, también escuchaba atentamente el mensaje que nos dejó Elías Juan, ¿no? No hay mordazas que aprisen al hombre y se sentarán a escuchar el verbo creador, decía. Entonces, el Cristo estuvo en la tierra, caminó junto a nosotros y hablaba con esa misma lógica, hablaba con ese corazón que llegaba a los corazones de las personas que se sentaban a su alrededor a aprender las enseñanzas que él traía para que el Padre Eterno sea conocido en la tierra. Entonces, eso fue en aquel tiempo, pero sus palabras quedaron. Y el hombre siguió por un camino equivocado, como vos bien decías, ¿no? Creyendo que lo que contenía en su pensamiento y en su mente era lo que era correcto. Pero tenemos el Apocalipsis 12, donde nos habla de ese gran dragón que descendió a la tierra y que engañó al mundo entero. Hemos hablado ya en varias oportunidades de la profecía
de cómo la profecía nos trae las advertencias para que el hombre en su avance espiritual pueda comprender realmente cuál era el propósito que tenía en la tierra. Y como no pudo lograr comprender, se llegaron estos códigos para poder advertir al hombre que iba por un camino equivocado, ¿no? En todo el compendio de profecías que se entregaron, se fueron advirtiendo distintos acontecimientos, y la lógica de la lógica trae ese discernimiento que el hombre debe de tener para poder comprender cuál es el camino que debe tomar, el camino que debe de tomar para llegar a su corazón y comprender cuál era el propósito de vida. Entonces vamos a encontrar dentro de esta lógica de la lógica distintos patrones, puedo llamar, de comprensión, para que el hombre pueda avanzar espiritualmente, pueda comprender cuál es la verdad, cuál es la justicia, cuál es el verdadero propósito que lleva al hombre a no estar aprisionado, como decía Elías Juan, en esas mordazas del mundo que lo llevan a distintos acontecimientos que hacen que se angustie, que no pueda tolerar al hermano. Entonces, en ese avance del hombre se va cumpliendo también a su vez la profecía, porque el hombre comprende que el mensaje del Cristo, el de amar al prójimo como a uno mismo, es ese avance espiritual, el poder romper con orgullos, romper con envidia, celos, empezar a aprender a tolerar al hermano, y ese es el verdadero tesoro que uno debe descubrir. Entonces la lógica de la lógica nos da herramientas para poder avanzar de manera intelectual y lógica, como vos decías, al descubrimiento de la voz interior, del pensamiento perfecto que nombrabas, el pensamiento de nuestro Padre Eterno. Y también está nuestra madre, que también la hemos nombrado, la madre Bárbelo. Bárbelo es un útero de creación, es un filamento madre que está en el pensamiento, que se ve en toda la naturaleza y en todo lo que contiene espíritu vivo. Y de ahí también nosotros modificamos el pensamiento hacia lo verdadero, rompiendo con lo falso del mundo, ¿no? El poder comprender en esos espíritus vivos, como en un pajarito, en una planta, en todo ese pensamiento perfecto del Padre se manifiesta en la madre, en ella, y así empezamos a avanzar. Te dejo, Carlos, ahí para guiar y seguir. Perfecto, la verdad que muy, muy interesante lo que dijiste, lo que dijo Pamela, y ustedes pueden ir observando cómo a lo largo de las transmisiones que vamos dando distintas formas, podríamos decir, en que los hombres de las estrellas nos trajeron para justamente llegar a ser perfecto como nuestro Padre lo es. Hemos visto las 7 leyes de ascenso que justamente nos lleva a comprender, a hacer ese trabajo interior dentro de cada uno. Y lo primero que tenemos que hacer es eso, ¿no? Y después, una vez que podemos comprendernos y sabernos dentro de la luz, cómo estos 49 códigos, ¿no?, de la lógica, nos lleva de la mano hacia ese pensamiento del Padre, a ese pensamiento luz que justamente nos guía, ¿no?, con palabras muy sencillas, muy simples, pero que no son comprendidas por la mente del cuerpo físico, porque es celular, sino justamente por el espíritu donde uno va almacenando todas sus experiencias a lo largo de las encarnaciones, incluso a través de esta, ¿no? Y cómo ese espíritu, cuando se alimenta del alma del Padre, ese pedacito
del alma que tenemos dentro nuestro, porque lo contenemos dentro, nosotros podemos llegar a comprender lo maravilloso que somos y, y entender eso de que todos somos uno, ¿no? Provenimos del Padre y qué importante eso, como que decía Pamela, ¿no? De que hay veces que entre hermanos de alguna manera no nos entendemos, no nos comprendemos, pero la esencia fundamental es eso, es que todos llevamos el mismo mensaje y cada uno estamos transitando por una lucha interna que bueno, que eso es lo que esta rebelión ha instaurado acá en la tierra, ¿no? Que han corrompido esos 5 sentidos y nos han alejado del pensamiento del Padre. Entonces, qué importante que es, porque Jesús dijo, ¿viste? Que siempre uno tiene que hacer el trabajo interior en uno para después ver en el otro. Y que él decía, ¿viste? Que veis la paja del ojo ajeno y no veis el tronco que tenés en tu ojo. Y eso es lo que cada uno tenemos que hacer, ¿no? Justamente es ese trabajo interior, ese trabajo que tenemos que hacer y que es propio de cada uno. Yo no puedo hacer el trabajo por Pamela, por Leo, por Grego, sino que es un trabajo interno que nos acerca justamente a ese pensamiento perfecto. ¿Y por qué es necesaria esa lógica de la lógica? Justamente por esto, ¿no? Por lo que yo estoy diciendo. Debemos saber que Satanás, esa serpiente antigua, y sus ángeles, esa sorda de oscuridad, tuvieron poder, mas nunca tuvieron autoridad. No tuvieron la autoridad de las leyes espirituales. Y estas es para aquellos que en estos tiempos finales de pleno cumplimiento cumplen con la ley de la luz. Porque muchos, aunque repitan palabras bonitas y se hagan mensajeros y digan representar la ley, violándola constantemente, serán cortados implacablemente por ella. Y eso lo estamos viendo. Como dice en Daniel 7:27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Así quien recibe este conocimiento de la lógica y adquiere su esencia, se hace cumplidor de ellas. Debemos comenzar a oír y sentir la voz de nuestros corazones. Eso es lo que tenemos que llegar a comprender y aprender. No la voz de nuestra mente, porque la voz de nuestra mente la escuchamos acá en nuestra cabeza, ¿no? Eso no, esos son esos demonios que nos tratan de corromper. El pensamiento del corazón, uno lo siente, ¿no? En el corazón justamente. Y fueron promulgadas al hombre encifrados estos códigos para este tiempo de revelación con el signo del anciano, ¿no? Digno es de tomar el libro y abrir sus sellos, y como palabras y mandamientos de mensaje es el parámetro final del mensaje de Elías Juan, quien habla con ley del verbo y fuerza del señor anciano de Elías Ram Ridam, presentando la lógica como el llamado de la trompeta final para los encarnados en ley en este tiempo final, quienes a través del saber y aplicación obtendrán la autoridad de las leyes espirituales. Pamela, ¿qué tienes para decir más? Bueno, gracias. Con esa sabiduría. Sabiduría de todos, vamos de a poquitito teniendo, con conocimiento vamos ganando la sabiduría. Por acá también es que cada uno contenemos una sabiduría. Es que la tenemos, claro. En realidad es rememorar lo que están guardado. Y bueno, ya hemos hablado también de las capas velo, ya hemos hablado del cuerpo psíquico, ya hablamos de la invasión. Bueno, todo eso está tapando la esencia luz que somos. Y en esa esencia luz hay sabiduría. Pero para llegar a ella tenemos que tener el conocimiento. Es como que la forma, el camino es el conocimiento. Y yo decía que, bueno, estábamos aprendiendo y lo que vemos, lo que entendemos era con la mente y con la razón, pero también estamos aprendiendo con el espíritu. Entonces, la lógica de la lógica, nuestros hermanos de las estrellas nos traen esto, ¿no? Este conocimiento que nos dice que actúa esta lógica en 7 niveles del intelecto humano.
El intelecto, la inteligencia que usamos para aprender actúa o se acciona en siete niveles que están en nuestro cuerpo mental, espiritual y el alma. La lógica actúa en la mente y la razón primeramente. Es decir, todo, hasta no tener el conocimiento, es como que el 99,5% de nuestra vida era a través de nuestra mente y nuestra razón. Lo que entendíamos por lógico o a través de algo comprobable, porque encima de eso nos hicieron creer que es verdad si se comprueba, y hasta con eso y todo son teorías. Ese tema me encanta porque se llama teoría y se toma como una ciencia real. Y es algo teórico, ni siquiera es algo en concreto. La ciencia inconclusa. Sí, que Parravicini ya nos advirtió y avisó, sí. Bueno, entonces primeramente pensamos o razonamos con la mente y la razón. Porque aquí, bueno, analizamos lo aprendido, como les había dicho. Pero cuando quiero saber más, acciono preguntas inteligentes, que esas preguntas me las hago más adentro, que tiene que ver con mi espíritu, con el espíritu de cada uno de nosotros. Para avanzar y entender más, me hago más preguntas y de ahí voy a buscar las respuestas. Y así de esa manera yo empiezo a tener más amplitud al entendimiento de querer saber quién soy. Vamos a hablar de eso, ¿no? ¿Quién soy y cuál es la verdad de quién soy? Eso es lo que a mí me llama a buscar. Y luego, este aprendizaje se une al alma, porque ella sabe todo. El alma es esa chispita que decimos que del Padre dentro nuestro, pero el alma tiene todo el conocimiento de la creación. Por eso cuando el conocimiento, un aprendizaje llega a nuestra mente, nuestro espíritu avanza, quiere saber más, estudia, escudriña, pero quien nos dice esto es así es el alma. El alma es la que nos da la certeza, no es porque yo creo, pienso, porque tal y cual y bla, 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 como en el mundo, ¿no? Muchos razonamientos. Es el alma la que sabe y la que nos da la respuesta. Entonces es un mecanismo de ascenso espiritual, porque a medida que aprendo, hago carne lo aprendido. Dejo al viejo hombre y voy mutando, volviendo mi pensamiento a la luz. Entonces acá lo conecto con lo que ya veníamos viendo de los soles, de las leyes, las 7 leyes de ascenso espiritual, porque también para ascender a nivel mi espíritu, en el nivel espiritual donde yo estoy, tengo que ascender en el entendimiento. Entonces no me quedo en la razón, no me quedo en la duda, no me quedo, es lo que yo conozco y nada más, a mí me lo enseñaron de esta manera, sino que abro mi mente, abro mi corazón a recibir más información. Y de esa manera mi espíritu va aprendiendo, por ende voy ascendiendo. Y si voy ascendiendo, este conocimiento me da más vida. ¿Por qué me da más vida? Porque saco todo aquello que ya no va, como decía Carlitos, ese trabajo interior es el reconocimiento interno de lo que no es de la luz y que está dentro nuestro y como les venimos diciendo, está grabado. Entonces de esa manera voy aprendiendo y voy ascendiendo, haciendo en el espíritu, haciendo en la comprensión. ¿Y dónde haciendo? Hacia la luz, que no es, aunque es hacia arriba, más bien es hacia adentro, porque esa luz está bien guardada, ahí nos la dejó el Padre Eterno, a pesar de todo lo que nos hizo en la oscuridad, está bien guardadita y hacia ella tenemos que ir, a medida que nos vamos sacando los ponchos, las capas, de todo eso que nos han cargado, vuelve a salir, a resurgir la luz que está dentro nuestro. Para eso es la lógica de la lógica y para volver a ese pensamiento perfecto del cual fuimos creados. ¿No, Grego? ¿Tú qué dices? Así es. Y bueno, esto del aprendizaje, ¿no? Que nombrabas, esas preguntas que uno se hace internamente, en el cuerpo mental, en el cuerpo espiritual y el alma. Esos cuerpos son internos y el hombre escudriña y aprende. Y en las experiencias, porque esto es una cuestión de observación, de aplicación, de experiencia, como nombrábamos hoy la sabiduría, ¿no? Entonces esos pasos que uno va haciendo, va aprendiendo en base a esas experiencias. Y ahí es donde internamente, cuando luego se encuentra con algún suceso en la vida, o pone un freno porque dice, no, esto ya me pasó,
debo de reaccionar de otra manera. Entonces, la lógica de la lógica ya está internamente, como decías vos, debemos de rememorarla. Pero una cosa es el hecho de que nosotros intuitivamente la tengamos, y otra cosa es realmente tener el conocimiento para poder aplicarlo, para avanzar espiritualmente de una manera consciente, porque si no sería esto que hablaba al principio, ¿no? El creer que yo sé lo que sé y ya está. Entonces ahí es donde se empieza a conformar ese orgullo del hombre, ¿no? Porque siempre fue así, de generación en generación. Entonces vamos a ir tocando temas dentro de los códigos que son muy palpables, ¿no? Como muy obvios, pero en realidad hay una diferencia en esto de la interpretación y la comprensión en el avance del desarrollo del espíritu, en el desarrollo del intelecto. Nosotros sabemos también con todo lo que hemos entregado en la radio y en los talleres, que hay un tercer día y que estamos desarrollando el final del segundo día, que es un cierre de la edad, en donde ese cierre de la edad, donde la vida razonada deja de lado para que empiece el tercer día anunciado por el Cristo, ¿no? El tercer día de la vida intelectual o inteligente. Entonces, el desarrollo del avance del espíritu es en base a un propósito de vida, donde el hombre debe de dejar ese hombre viejo atrasado para poder avanzar en una vida inteligente. Entonces, yo en base a esto de lo que decías recién, querías compartirles un código, que es el código número 2 de la lógica y se llama lo universal y perenne. Dice, el conocimiento es universal y es perenne. El maestro es el intérprete. Este lo comunica y lo difunde. Por lo tanto, la verdad se expande en la medida en que se amplía el conocimiento. Y en la medida en que el hombre adquiere conocimiento, se expande a la medida del universo. Así, en gran parte depende que en la medida en que se desarrolle la de los que buscan la verdad, ayuden con actitudes positivas a la gestación de acontecimientos por venir, reforzando su efecto salvador, o que la recriman con vuestros prejuicios, estrechez mental e ignorancia, convirtiendo su efecto en lo contrario, veneno y destrucción. Entonces, llevándolo a lo práctico, sería que esto, ¿no?, de las experiencias que hablaba de vida. Si una persona, por una mala acción, por así decir, por delinquir, cae preso, ese pensamiento en el hombre lo lleva a tener mucho dolor, ¿no? Porque esto llegó al hombre a llevarlo a ir en contra de otra persona, por algo material o por algo que en su desarrollo de la vida diaria no pudo conseguir. Entonces, ese pensamiento hace que el hombre no pueda avanzar. Y de alguna manera se incrusta en su pensamiento esa forma. Entonces, digamos que el conocimiento que hace que uno avance es poder desarrollar ese tipo de cuestiones que hacen que pueda dejar aquello que lo lleva a delinquir. Así hablando de delinquir, pero con acciones también diarias muy, muy mínimas, ¿no? Entonces esas cosas son las que uno debe de poder cambiar. Y este conocimiento lo lleva a un conocimiento universal, a poder estar conectado con una gran conciencia de la creación. Muy bien, Grego. La verdad que muy interesante. Bueno, todo lo que hemos dicho, ¿no? Porque esto nos lleva un poco a resumir de alguna manera que
La lógica de la lógica podríamos decir que es el pensamiento origen de la humanidad. Es el pensamiento puro del Padre, ¿viste? Y la verdad que, bueno, qué lindo que es. Ahora vamos a seguir avanzando en este conocimiento, pero bueno, antes tenemos un cortecito, un pequeño corte y volvemos dentro de un minuto. Gracias. Hola, acá estamos nuevamente. Acá estamos para seguir con este conocimiento, con este hermoso conocimiento que nos trajeron los hombres de las estrellas. Y bueno, ahora vamos a ver un video donde un mensajero va a traer este conocimiento, nos va a exponer este conocimiento en forma clara y sencilla también. Así que bueno, veamos este video para luego comentar sobre él. No habrá palabras que hieran y rompan, porque se sentarán alrededor para oír el verbo creador y la lógica de la lógica resonará en todos los oídos de los hombres. Todos los corazones se abrirán y todos podrán recibir mi palabra. No habrá corazón que no llore y no habrá corazón que no sienta el poder de mis palabras. Y no habrá un solo hombre que no se impregne y se llene de ellas. Y la relevancia de esta información se halla precisamente en que, contando con todo el conocimiento que ha llegado al planeta Tierra, traído por el mismo Jesús o anciano de días, contando con todas las profecías y conocimiento ancestral que diferentes comunidades como los mayas, los hopis, han dejado como un legado espiritual al hombre, sobre todo de esta generación que estamos en el tiempo del fin. Contando con toda esa riqueza de conocimiento, la lógica de la lógica sobresale de entre toda la información como uno de los conocimientos más perfectos que existen traído de las estrellas. Porque la lógica de la lógica es un diálogo que contiene para el hombre la voz del Padre Eterno, la voz del Anciano de Días y la voz de Juan Elías. Porque son ellos tres los que conforman todo el contenido de la lógica como un mensaje directo para el hombre terrestre. Su origen está en las potestades eternas, potestades que iré explicando en cada uno de los siguientes videos que corresponden a este documento que a partir de hoy comienza a entregar. Y por eso fue necesario que hiciera todas las aclaraciones anteriores, porque en lo que voy a explicarles necesito traer a colación a los distintos profetas que no han sido otra cosa que espíritus que no pertenecen a este mundo y que han reencarnado en diferentes épocas trayendo el conocimiento de las estrellas para instruir al hombre en lo que necesita para su propio desarrollo interior, para la propia elevación del espíritu y sobre todo para que puedan salir del engaño de las tinieblas que hay aquí. Y cuando digo tinieblas, hago referencia a la invasión extraterrena que está en este planeta hace miles de años ya y que ha implantado un imperio que se puede fácilmente notar afuera a través de sus 4 poderes. Pero ese imperio también se encuentra en la mente dirigiendo el pensamiento de cada hombre. Y como el pensamiento está centrado en esa falsa imagen, ha hecho difícil que el hombre pueda pensar más allá de esos límites que le han impuesto. Y cuando intenta buscar a Dios, lo busca es según el paradigma de la imagen que tiene en su mente y que fue implantado estratégicamente allí como religión. Pero no lo busca dentro de sí mismo, donde verdaderamente se halla. Por tanto, y desde esta hora, entrego la lógica de la lógica como el toque de trompeta final, porque se anunció que las trompetas llegarían para el tiempo del fin a despertar con la verdad eterna a los hombres que pertenecen a ella. Acompáñenme por este sendero de la lógica hasta el final, porque en el final del sendero está el verbo, el poder
contenido dentro de cada uno de nosotros como Dios y eternidad. La verdad que me quedé pensando. Qué hermoso cómo en tan pocas palabras resumió qué es la lógica de la lógica, ¿no? Y cómo desde hace tantos miles de años que a través de las distintas profecías y a través de los distintos mensajeros que han venido a este planeta, nos han traído ese mensaje, ¿no? Ese mensaje que provenía del Señor anciano de día, de Jesús, el Cristo, y que nos trataban justamente de advertir de esa rebelión que había caído en la tierra y que en Apocalipsis 12:7 nos explica perfectamente que esa rebelión había caído a la tierra y que había caído con gran ira porque sabía que le quedaba muy poco tiempo. Y qué importante que es comprender, ¿no? Cómo nos vinieron advirtiendo que esta rebelión de alguna manera nos había esclavizado, pero fueron astutos porque no nos esclavizaron, pensamos que no nos esclavizaron a través de ponernos cadenas, pero sí nos esclavizaron en nuestra mente justamente con esos 4 poderes que esclavizan al hombre y corrompen justamente los 5 sentidos para que no podamos comprender a nuestro Padre o alejarnos de nuestro Padre, ¿no? De esa luz que contenemos por dentro. Y qué importante que justamente esta lógica de la lógica nos resume de alguna manera ese pensamiento que nos quita todas esas prisiones de nuestro pensamiento, ¿no? De nuestra forma de comprender y saber que este cuerpo no pertenece a la vida real, ¿no? Sino que justamente somos espíritus y somos espíritus que en algún momento vamos a regresar a esa luz que es el origen de nuestra existencia. Así que bueno, nos lleva a una reflexión muy, muy grande y la verdad que hay mucho más para hablar, pero bueno, acá Pamela y Grego seguramente van a poder agregar mucho más. Sí, agrego en cuanto a estos 4 poderes, ahí decía el video, Gabriel, él se llama Gabriel Cardona, él es el niño nuevo, él está haciendo viva la profecía de Benjamín Solari Parravicini, en principio es él, pero son 144.000 personas, 144.000 espíritus también que van a ser niños nuevos, van a ser transformados, eso significa el niño nuevo, y va a hablar de los ovnis, como hacemos acá, de la verdad, sin vergüenza, y porque es verdad, ¿de qué vamos a tener vergüenza si es verdad? A pesar de que nos pueden decir todo. ¿Qué? Sí, no, estaba pensando que cada uno de nosotros somos niños nuevos, ¿no? Y eso es hermoso. Exacto. Él hizo viva la profecía, se dio cuenta un día que él estaba haciendo eso que Parravicini había dicho, que se robó un montón de características también, ¿no? Bueno, y estos 4 poderes, dice él, es un imperio, y este imperio está en la mente, justamente lo que yo les decía, bueno, también Grego decía, porque de esa manera está dirigida nuestra mente y nuestro pensamiento en esta falsa imagen. Otro tema que de alguna manera lo hemos hablado en todos le venimos compartiendo porque es otra verdad. La falsa imagen es otra verdad. Tenemos la imagen de la luz y tenemos la imagen de la oscuridad. El tema es reconocer esa falsa imagen. Entonces estos 4 poderes actúan sobre nuestra mente y por ende hace que estemos atrapados en la mente y en la razón, que son esos 2 primeros niveles que les hablé de los 7 niveles. Los 2 primeros es la mente y la razón. Para llegar al espíritu hay que seguir avanzando y haciéndose preguntas. ¿Cuánta gente que no se hace preguntas? Ay, en mi casa tengo un montón. Todos, es más, la mayoría, todos. Y así está la humanidad. Por eso es importante que ustedes que están ahí escuchándonos y les interesan estos temas, háganse preguntas.
Háganse preguntas y busquen la respuesta, pero busquen la respuesta dentro de su corazón o en esta resonancia cuando quien nos va a decir, eso es verdad, eso es así, es el alma, porque la información está dentro nuestro. Pero lo importante es que cada uno vaya a buscar esa respuesta, esa verdad. Eso es lo que les quería compartir. Creo, ¿querías agregar algo más sobre el video? Sí, yo tenía también para compartir ahí psicografía, que era el Niño Nuevo también, que habla de este pensamiento, ¿no? Resulta que lo que trae el Niño Nuevo es con gran desenvolvimiento, ¿no? Se desenvuelve de una manera muy, muy buena para que el hombre comprenda, y eso derriba el pensamiento de esa falsa imagen. La psicografía que les comparto dice: el hombre superior, consciente de la hora, en la hora 12, predicará al niño que llega, y el niño dirá con él: es ya Jesús. Y como bien decía el Niño Nuevo, en los códigos de la lógica, el Padre, se expresa Juan y se expresa nuestro anciano de días, Jesús. Y en esos como pilares del pensamiento nos entregan la forma de poder avanzar y cambiar, ¿no? Como estas psicografías de Parravicini nos traen algo tan grande que el hombre debe de comprender y aplicar para poder avanzar, ¿no? Es tan grande que a veces uno no llega a dimensionar la importancia que tiene para la humanidad, porque está hablando de una invasión extraterrena que se impuso en el pensamiento del hombre y lo llevó a equivocarse, ¿no? A transgredir su propio cuerpo y a destruirse a sí mismo. Entonces, este hombre superior que habla esta psicografía dice que es consciente de la hora, ¿no? En la hora 12. Entonces, bueno, son interpretaciones de los tiempos y acontecimientos que se van sucediendo. Hay en distintas profecías de Parravicini horas que van aconteciendo, que son en base a acontecimientos que se desarrollan en el mundo, ¿no? Como se está hablando ahí de esa guerra, tercera guerra mundial. Entonces, la lucha no es con armas. Nosotros no vamos a luchar con armas, vamos a luchar con el desarrollo consciente de nuestro espíritu para poder trascender desde el corazón al hombre que mueve los universos, mueve las fuerzas de la naturaleza, así como Jesús sanaba y movía elementos y movía todo aquello que él podía en base al poder creador que tenía. Y esa misma cosa que él hizo, mayores haráis, dijo al hombre, ¿no? Mayores cosas que yo haréis. Entonces todo esto que vamos comprendiendo en la profecía es para entender que hay que ir en pos de cambiar ese pensamiento, destruir ese pensamiento. Básicamente debe dejar de existir. Hay que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Es un gran dolor que el hombre contiene en su corazón y por ese orgullo que hablaba hoy, por esa tosudez, por eso de creer el hombre en esas ideologías, en esas filosofías, se ha fanatizado y no ha dejado que la verdad realmente se manifieste. Y entonces ese es uno de los propósitos por los cuales nosotros llevamos adelante este programa, llegar a esos corazones que comprenden este mensaje. Sabemos que hay muchos que no comprenden o que quizás todavía no es el tiempo, porque en esa hora todavía no han transformado, no han atravesado sucesos que
den la manera de creer que deben de cambiar, ¿no? El hombre se ha equivocado y a través de los errores, con dolor, ha tenido que cambiar, ¿no? Es un ejemplo de muchas personas que han padecido de una enfermedad y en base a esa enfermedad deben de cambiar hábitos, pero tuvo que llegar el momento de esa enfermedad para que cambie el hábito. Acá se habla de una hora consciente, de ser consciente de cambiar esos hábitos que sabemos que nos llevan a atentar contra nuestro propio cuerpo físico, que es el vehículo por el cual nosotros nos movemos y hacemos, ¿no? Y en esto del Apocalipsis 12 que hablábamos, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ella dio a luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces, fíjense cómo con dolores de parto, entonces ese gran dolor de parto es imaginen las mujeres que saben lo que es un dolor de parto, es el dolor que el hombre está sufriendo en esta humanidad para transformarse, para mutar. Pero aquel comprende y hace el cambio, va a ser arrebatado para Dios y para su trono, dice. Ser arrebatado para Dios y para su trono es este cumplimiento que lleva adelante Gabriel, como él hace ese proceso de dar su vida para que muchas personas comprendan el cambio que deben de hacer para que la humanidad entre en una nueva era de dimensión de amor. Así que invitamos también ahí que nos escriban, que se suscriban a los canales, que compartan todo esto, porque la dicción de nuestros mensajes son los que hacen que lleguen a esos corazones, ¿no? Así es, Grego. Y justamente estaba pensando, ¿no? Que acá en esta hora y media que estamos al aire, bueno, tratamos de esbozar un poco el pensamiento y tener una idea de lo que es la lógica de la lógica. Pero es evidente que quien quiera profundizar en estos conocimientos, bueno, hay talleres de profundización justamente para poder comprender más a fondo, ¿no? Y alcanzar a entender realmente cómo es la lógica de la lógica, ¿no? Cómo es ese pensamiento. Y bueno, hay talleres por las redes, por el Niño Nuevo, y bueno, ahí se tendrían que inscribir para poder complementar más este conocimiento. Y yo estaba pensando cuando vos estabas hablando, viste, de que nosotros no tenemos submarinos, tanques, barcos, no tenemos nada de eso, ¿no? Pero sí tenemos algo que es ese poder que tenemos por dentro, que es el poder de los tronos universales, el poder del Padre, el poder que contenía a Cristo. Cristo podía mover las aguas, podía mover la tierra, podía hacer tantas cosas porque toda esa naturaleza, toda la tierra, obedece a ese pensamiento crístico, a ese pensamiento, y tenemos ese poder, pero no es un poder para utilizarlo en contra del hermano, ni porque vamos a ser más poderosos y bueno, vamos a destruir el otro. Eso es un poder de este mundo. Nosotros tenemos ese poder dentro nuestro para crear, para amar, para comprender. Y entonces, ¿cómo cambia todo el pensamiento, ¿no?, del hombre que fue trastocado y fue, de alguna manera, no me sale la palabra ahora, modificado, ¿no?, por esta rebelión, y que lo vemos a través del poder sobre el otro. ¿Quién tiene más poder? Y esas fueron varias teorías, ¿no?, de que justamente
la humanidad de alguna manera se iba, no me sale bien la idea, o sea, tengo la idea y no me salen las palabras, pero es como que la humanidad, según viste el mundo, va modificándose, pero de acuerdo a la actitud de la persona, ¿viste? Y no de acuerdo a su amor y comprensión. O sea, este mundo nos llevó a pensar de una forma distinta, ¿viste? Es como que va eligiendo el mejor de las especies, sería. Pero no es así lo que el Padre nos transmite, y eso es importante que nosotros lo comprendamos, ¿no? Y porque no es el poder de uno sobre el otro. Así que, bueno, me quedé pensando en ese pensamiento del Padre y cómo debemos nosotros cambiar, ¿no? Cambiar toda nuestra estructura interna, llevar a ese pensamiento del alma, ¿viste? Ese pensamiento que tenemos dentro y que lo tenemos que justamente llegar a comprender. Pamela. Sí, Carlitos, gracias porque todo lo que nos has contado es desde tu corazón. Te lo agradezco. Y bueno, le voy a leer yo le diría un relato. En realidad, la lógica nos es transmitida para que nosotros lo podamos comprender en 49 códigos lógicos. Y lo que voy a leer ahora es digamos, unos códigos todos seguidos. Pero fíjense en si no es lógico todo. Bueno, para mí es tan lógico, espero poder leerlo de una manera que se pueda comprender. Dice así: para esto la lógica en su contenido de tronos, porque viene de los tronos, como hemos dicho, advierte: debéis de utilizar la razón para que no haya violencia, la verdad para que haya justicia. La sabiduría debe usarse con lógica, y en esto reside la mayor sabiduría del hombre, al elegir bien su búsqueda en la vida. Y a la inversa, si usáis el conocimiento con lógica, se revestirán de razón vuestras palabras, y cristalinos serán vuestros argumentos. Es para quienes buscan tesoros, pero no los que dan palacios, mansiones o poder a este hombre tipo, al vestido de humildad y sacrificio, ignorado por los aduladores y los poderosos, cuya acción perdura multiplicándose en silencio, porque es su gran obra, la del hombre dedicado al servicio de la verdad. Aprended a conocerlos y estad cerca de ellos, os cobijarán buenos frutos. Sed, pues, claros enemigos de la confusión y la duda. Alejaos de los hipócritas y aduladores que descomponen la verdad. Así os diré que si la verdad os llega a las puertas de vuestro corazón y entendimiento, entonces vuestros actos serán revestidos de equidad y justicia. Si vuestros actos son el fruto de la verdad que vives, coherencia lógica, ¿no? También, entonces vuestro espíritu será incansable en busca de nuevas respuestas a vuestra alma sedienta de saber. Mirad pues bien a estos hombres y mujeres excepcionales. Son el reflejo de la bien encaminada búsqueda del conocimiento y la verdad. Se les dará por siempre jóvenes como respuesta interior. La felicidad y la dicha les serán por compañeras inseparables. A la sombra de tales, otros se encuentran saber. Estos tendrán siempre respuestas alentadoras en su boca. Caminarán sin desmayos por fértil camino en coronación a sus desvelos. Y en su interior se revela el maestro que aflora con toda la fuerza de un huracán. Allí nacen las verdades de siempre. Allí se revela el amor y el saber. Seguras serán sus palabras y claras verdades pronunciarán. Oídle sin miedos. Aprended sin temor. Ellos están aquí. Y no olvidéis lo que es importante para vosotros: el conocimiento de la ley. Esta sabiduría, esta lógica, este pensamiento devuelve a nosotros
también nuestra identidad de luz. Y de a poco nos vamos transformando en esta verdad que también recibimos y sentimos. Entonces esa verdad, a medida que vamos avanzando, como hemos dicho, a nivel, a nivel de interpretación, de intelectualidad, a nivel de espíritu, a nivel de ascenso, las palabras comienzan a ser cada vez más claras, como decíamos de Gabriel. Admiramos a Gabriel como tiene tanta sabiduría, él la dice tan simple, ¿no? No tan complicada, y nosotros queremos decir algo y a veces un poquito nos trabamos, nos complicamos. Y bueno, pero de a poquito es un entrenamiento que tenemos que volver a tener en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que así salga, ¿no? De esta manera, como nos lo decía acá, para que justamente eso, sean las palabras claras y hay que escucharlos sin miedo, porque ahí me llamó la atención que decía maestro, su maestría sale a la luz. Ay, cuántos maestros ascendidos hay en el planeta. ¿Cuántos que dicen ser maestros de qué? ¿No? Que no porque tener esa túnica o estar vestidos de tal o cual manera significa que son amor. Por eso hay que estar muy apercibidos. Y ojo que va a haber muchos haciéndose pasar por Cristos, que ya deben andar por ahí vi. Y ellos también están vestidos de algo que no son, que eso también la lógica nos lo enseña, ¿no? Vestiduras insensatas se llama ese código, que nos sirve justamente para identificar a esa rebelión que está engañándonos y hace mucho tiempo nos está engañando. Grego. Sí, pensaba en todas estas varias códigos que has nombrado, ¿no? Y ellos ya están aquí, decía. Entonces, esos hombres excepcionales ya están en el planeta, son hombres encarnados que tienen un plan, que tienen una codificación de inteligencia para poder, de alguna manera, transmitir el mensaje, porque esa inteligencia no es la inteligencia de por ahí que se ve en el mundo, ¿no? Son personas humildes que están dispuestos a llevar un cambio en el corazón de los hombres que se han sido engañados por esos falsos cristos, ¿no? Como ahí decía. Entonces, traen con esa inteligencia una advertencia. Tenerlo muy en cuenta. Entonces, hacen esa advertencia para que el hombre pueda unirse a sí mismo, pueda encontrar su voz interior, pueda encontrar su desarrollo del ser y pueda comprender cuál es el camino real en este propósito de vida. Entonces, todos estos códigos que acabas de nombrar tienen una secuencia lógica también en los mensajes y parábolas que Cristo dejó. Por eso hablabas de que él también dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Entonces, es la manera en esa advertencia de poder identificarlos y alejarnos de ellos, ¿no? Ir por el camino que nosotros tenemos en nuestro corazón que venimos buscando, hasta poder llegar a poder concretar eso a través de esa voz interior. Es un llamado de nuestro corazón a unirnos a ese pensamiento del Padre Eterno. Entonces, ahí está la práctica que hablábamos de la sabiduría, la práctica de poder tener ese pensamiento lógico de la creación, que hablaba que estaba en el espíritu de la creación, y no aquellos que son falsos plumajes, como vos decías, que son basados en la ignorancia y el fanatismo. También tenemos que entender que es para ponerle un límite, ¿no? Nosotros le ponemos un límite porque empezamos a tener que hacer cambios. Obviamente cuesta porque tenemos hábitos instaurados por una cuestión en el subconsciente que no comprendemos. Es algo que está instaurado. Entonces, por eso hay que dialogar, hay que hacerse preguntas, el por qué y el para qué, como decías hoy vos, Pame. Entonces, todos estos son como desarrollos de
de los distintos niveles de acción que hablabas hoy. Nosotros leemos los códigos de la lógica y cuando en otra situación volvemos a leerlos nuevamente y volvemos a reinterpretar, porque avanzamos en nuestro intelecto y tenemos una información nueva, una experiencia nueva, una sabiduría y una aplicación nueva que hace que volvamos a leer un mismo código y volvamos a tener otro desarrollo de comprensión sobre eso mismo. Entonces ahí es donde empieza a aparecer la verdad de ese hijo de hombre, el hijo de hombre que Cristo habló. Entonces ese hijo de hombre es el que empieza a comprender el reino de los cielos, ¿no? Cuando hablaba el Cristo del reino de los cielos, ese es el pensamiento lógico, ¿no? El reino, el pensamiento lógico del hombre que debe de alcanzar esa altura. Y el Cristo, por ejemplo, nos dijo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Luego vendió todo y fue y compró dicho campo, ¿no? Entonces, los códigos de la lógica empiezan o los cifrados de esas parábolas de Jesús, nos dan la comprensión para llegar al reino. El reino es un pensamiento de amor, de justicia y de verdad. Yo tenía también para compartirles un código muy lindo que habla, es el código 15, que es el nuevo hombre espiritual. Dice, así os digo, en este planeta llamado Tierra, como resultado de múltiples experiencias de ascenso, se está conformando un nuevo hombre que poblará este lugar del vastísimo universo con los componentes necesarios para su óptimo desarrollo mental y espiritual, y logrará alcanzar nuevos y altos niveles de conciencia en su camino hacia el conocimiento universal de la gran conciencia creadora. Fíjense que ese mensaje que nos entregan los hombres de las estrellas es ven a nosotros, como ellos ven que el hombre está avanzando espiritualmente, porque está empezando a hacerse preguntas de por qué no, el ver la realidad, ¿no? De por qué las guerras, de por qué debemos de lidiar con tanto hambre en distintos países, siendo que estamos dotados de la inteligencia para poder desarrollar alimento para toda la población. Pero sabemos que de la manera de esos imperios, de la manera política y económica, han tergiversado el pensamiento a equivocarnos y a llevar a ese nivel ideológico. Así que es un poco lo que vamos, como decía Carlos, comprendiendo, pero luego seguir profundizando en otras etapas, ¿no? Así es, Grego. Y qué importante que es comprender, ¿no? Que la lógica de la lógica son 49 códigos, dados en 7 paquetes de pensamientos logosolares, y que cada uno de esos pensamientos logosolares tienen 7 dimensiones, y eso es, bueno, eso es hermoso comprenderlo, ¿no? Porque está todo el pensamiento de nuestro Padre encerrado en estos códigos, en estos 49 códigos. Pero bueno, luego vamos a seguir con un poquito más. Ahora vamos a un corte y volvemos en un minuto. Gracias. Muy bien, acá estamos nuevamente con ustedes. Y bueno, esto es importante poder comprender que la lógica de la lógica no funciona en el cuerpo físico, ¿no? En esa mente del cuerpo físico. Y no con esta razón, o sea, con la razón de ese cuerpo físico, ¿no? De la que normalmente nosotros cuestionamos y clasificamos todo.
porque no puede estar sujeto a un modelo mental de un hombre de este planeta porque proviene de la misma luz del Padre, ¿no? Creador de los multiuniversos. No podemos someter lo que es de Dios a los modelos mentales de la Tierra. Y entonces lo tenemos que comprender a través del espíritu y del alma, porque el alma y el espíritu son dos cosas distintas, ¿no? Pero unidas. El espíritu es obra de nosotros. Es el fruto de todas las encarnaciones y la sabiduría lograda en ella, como había dicho antes. Pero el alma es del Padre Eterno, es una fracción de Dios inominado en nosotros y al comprenderla podemos llegar, como dijo Jesús, ser dioses. En el alma está contenida toda la ley de la creación. Contenemos la ley, somos la ley cuando gestamos, ese hombre nuevo, con mente crística, ese hombre universal. Y es ahí donde el código 5 de la lógica nos dice, porque la lógica de la lógica se prepara para dar luz a los que buscan la interpretación de la ley y la verdad. Y nosotros los hombres no importa, no caigáis en la rebelión de saberlo todo y despreciar el conocimiento primero que se os presenta. Es una acción negativa de la inteligencia, que no debe prosperar. So pena de ver alterada vuestra conciencia en la búsqueda estéril, en que vuestros sentidos son engañados con apariencias. Es, por decirlo así, el desafío de la materia contra el espíritu. Digamos que la lógica de la lógica es el pensamiento de la gran conciencia creadora, que es antes y después de la humanidad de este planeta, pues quienes llegan a ella se dan luz a sí mismos como hijos de hombre, pues nacen revestidos del Cristo que han formado dentro de sí. Pamela. Bueno, ya estamos terminando, Grego, también para que sepas que nos queda muy poquitito tiempo, pero en este poquitito, 3 minutos. sí, les quería dejar un código o compartir. El código 27 se llama Destellos de Luz. Hablamos de la luz y hablamos de la sabiduría. Y este nos dice, os advierto no ir a la búsqueda de lejana sabiduría, que tu búsqueda sea limpia y sana dentro de ti. Se te dieron en tu amanecer mágico las llaves que irán abriendo una a una los pasajes misteriosos de la vida y de tu vida. Tenedlo muy en cuenta. Hablábamos de los falsos maestros, de los falsos dioses, de los falsos cristos y de ir a buscar entendimiento. Hay que hacerse preguntas, pero también hay que ver que la respuesta está dentro nuestro. Hay que aprender a escuchar nuestro corazón. La respuesta y la verdad está dentro nuestro. Así que, y en este conocimiento es donde está la verdad, pero la resonancia la vas a sentir en tu corazón. Es muy importante esto, ¿no? Que tu búsqueda sea limpia y sana dentro de ti. Creo. No sé. Prende micrófono. Ahí. Ahí. Ah, bueno. Ahí. Gracias, Pame. Sí. Destellos de luz, ¿no? Qué lindo mensaje que nos trae ese código. Tenerlo muy en cuenta también, seguimos repasando. Así que la verdad que muy, muy contento de poder compartir con ustedes este programa el día de hoy. Llegar a esos corazones que nos echan, que nos comparten y que es el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Poder llegar a esos corazones, poder despertar el interés y que sigan buscando, que la inteligencia que anida en su corazón es para un propósito eterno. La lógica de la lógica trae esa eternidad del Cristo, ¿no? La vida eterna, la inmortalidad, comprender el pasaje de la vida, como decía ahí, ¿no? Tenerlo muy en cuenta, decía el pasaje de la vida, puertas que se van abriendo, decía, que son esos sellos, ¿no? Esos logosoles, que se van abriendo y van comprendiendo la magnífica esencia del hombre como hombre universal, como hombre dotado de una inteligencia superior. Así que realmente muy, muy agradable el día de hoy con esta información, compartir con ustedes. Y bueno, la verdad que más que seguir invitando a la gente a que compartan nuestro canal, que compartan
estos días sábados a las 4 de la tarde que nos reunimos a entregar este mensaje. Así que bueno, saludos a todos ahí en la mesa. Gracias, Grego. Bueno, nos queda apenas un minuto. Y bueno, qué interesante que es esto, ¿no? Porque al final, el final del sendero es el verbo que contenemos por dentro. Es ese verbo que habla justamente Juan 1, ¿no? Que dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, eso es cuanto contengamos al Cristo dentro de nosotros. Bueno, nos estamos despidiendo entonces hasta el próximo programa y bueno, muy contento de estar con ustedes, compartir esta mesa y por supuesto con nuestros oyentes, nuestra familia de Sendero de Cántico Dorado, y agradecer a Carlos y a Jordana por este espacio. Así que bueno, un abrazo grandote y nos estamos viendo la semana próxima. Abrazos. Chao, 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 chao. Nos vemos el próximo sábado. Gracias. Chao. Chao.